siempre hay menos mujeres y cada vez vas subiendo en la categoría y vas teniendo menos mujeres. Luego de mi paso por Concitec, digamos, tuve la suerte de ser convocada por el Ministerio del Ambiente para dirigir el Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña que queda en Huaraz. Sí, ahí va. Exactamente. O sea, Entonces primero, hicimos la expedición al Huascarán y el viaje a la Antártida. exactamente. La expedición a Huascarán y ahora nuevamente parte a otro lugar que es Ya, la cordillera de ahora las Calinas. regresé a la academia, a mi vida, al llano, vamos a decir, Ajá. a la universidad, soy profesora principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Exactamente. Me cambié de universidad, ¿no? O sea, la De Cayetano, que era profesora principal también, o sea, nombrada, pero Concitec e INAIGEM me picaron como un escorpión, en el sentido que me inyectaron el sentido del placer del servicio público, Okay. ¿no? Es decir, nunca fui más feliz en mi vida. Claro, o sea, Nunca fui más feliz en mi vida que cuando estuve en Concitec e INAIGEM. Nunca. ahora, a donde iba con todo esto era que efectivamente está haciendo servicio público en la universidad pública, en San Marcos, pero además ha ganado un perfil de expedicionaria, está viajando, ¿Ah, sí? ¿no? Ah, no sabía. La veo, ¿no? Viajando Pero todos y- los científicos, Pensé que más estaban en el laboratorio, no sé. las dos cosas, porque hoy día no puedes hacer una cosa sin la otra. Lo que pasa es que de repente antes me quedaba callada de mis viajes, Puede ser. ¿no? Porque sí he viajado por todo el mundo por la ciencia, Sí. ¿no? Te puedo contar eso después, pero los científicos viajamos para diferentes cosas, ¿no? La gente que trabaja en medicina y que hacen epidemiología tiene que viajar a la selva, tiene que viajar para acá, ver la situación en diferentes lugares. Los biólogos tenemos que viajar. La gente que trabaja en genética como yo, como que de plantas, como que tiene dos grandes ramas. Una es el mejoramiento genético de cultivos, ¿no? Y los otros son los que estudian la biodiversidad, ¿no? Entonces, de repente antes yo me dedicaba un poco más a la parte de mejoramiento genético de cultivos y mis viajes eran a campos de agricultores, ¿no? Junto con gente de línea, viajar a la sierra, pero no a sitios digamos, aventurosos, ¿no? Sino a conversar con agricultores, ver cuáles son sus necesidades, etcétera. Y de repente eso es menos llamativo. Puede ser. No lo sé, ¿no? Una palabra como para describirlo de repente, pero sí. Pero mira, que yo he viajado en moto por Vietnam visitando los campos de agricultores de plátano. O sea, sí, maravilloso. O sea, el espíritu aventurero lo tiene de antes de estar acá, incluso, de haber vuelto acá. Pero no, yo no lo veo como espíritu aventurero, sino yo lo veo como Su servicio. mi trabajo, que es lindo. Hablemos un poquito de lo que está haciendo actualmente. Ya. Ha viajado a San Martín, a la cordillera de la Escalera, para recolectar ADN de... Tengo dos proyectos. Animales. Uno es un trabajo súper importante en la costa peruana y otro es en la selva peruana. Uno en la costa peruana es en el norte, trabajar con los algarrobos. Los algarrobos son ¿conocen los algarrobos, los guarangos, no? Son un árbol súper importante que ocupa casi el 4% del territorio nacional, 3.4% del territorio nacional, ¿no? Y sobre todo son árboles de climas secos. Y lo que hacen estos árboles es transforman el desierto del Perú. Lo transforman y lo convierten en un bosque seco tropical que aloja a muchas especies que son específicas de ese lugar y además, debido a sus características físicas, estos árboles, porque les crece una raíz muy, muy grande de 60, 80 metros de profundidad. Entonces, estos bosques sirven como filtro del agua que baja de los Andes por el subsuelo, ¿no? Además son árboles que tienen un alto índice calorífico y por eso se usan como leña. Son fortísimos, entonces se usan en construcción. Producen flores, se produce miel, se produce la algarrobina, en fin, follaje. Y estos árboles se están muriendo. 40% de estos árboles están muertos en pie. Muertos, así. Tú ves el árbol paradito, sin hojas, muerto. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Esa es la gran pregunta.
Entonces, en San Marcos hemos conformado un grupo de gente, yo, la parte biológica, gente también de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que antes estaba en el INIA, gente de física que trabaja con imágenes satelitales de física de San Marcos, y gente de ciencias sociales que son antropólogos y trabajan toda la parte toma de decisión alrededor del bosque por parte de las comunidades que viven alrededor. Y San Marcos nos ha estado financiando diferentes proyectos alrededor de esto, y yo diría que ya nos ha financiado como 600.000 o 700.000 soles en total para trabajar con algarrobos. No, en el algarrobo, desde el 2020 hasta ahora, a todos estos grupos, ¿no? Por el lado mío, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo con ese dinero concursable de San Marcos? Uno, hemos secuenciado el ADN del genoma del algarrobo perfecto, porque eso es un recurso para poder hacer otros estudios. Digamos, es el recurso número 1 desde el punto de vista genético, ¿no? Que va a durar y perdurar. Número 1. Segundo, estamos estudiando los microorganismos que habitan árboles sanos versus árboles enfermos. Los microorganismos del suelo, los microorganismos de las raíces y los microorganismos que viven adentro del árbol. Así como todos nosotros tenemos microorganismos en el intestino, las plantas tienen microorganismos dentro que los enferman o los protegen. Entonces nosotros estamos aislando esos microorganismos y viendo qué tienen los sanos versus los enfermos. Y además, ahora también estamos estudiando el viroma de los algarrobos enfermos. O sea, tú tienes virus adentro tuyo, pero tienes virus que no necesariamente te enferman. Las plantas también tienen virus que los atacan, pero no necesariamente los matan. Pero tienen otros virus que los matan. Entonces, nosotros queremos ver el viroma, o sea, todo el conjunto de virus que están dentro de los árboles, para contribuir a determinar cuál es la enfermedad que está matando a los algarrobos. ¿Y por qué pienso en los virus? Porque unos colegas franceses que viven en Tumbes hicieron un trabajo para el Ministerio del Ambiente con proteómica, o sea, extrajeron proteínas de los árboles enfermos y encontraron unas proteínas muy parecidas a un virus de la familia Closteroviridae, ¿ya? Que es el mismo virus que ataca a los limones y que se llama el Citrus tristeza virus, el virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, los científicos trabajamos en base a hipótesis. Entonces, la hipótesis aquí es que las grandes agroexportadoras, por ejemplo, de Lambayeque, ¿no? Que han crecido, y muy bien me parece, 40 veces su producción, ¿no? En mangos, en cítricos, en palta, ¿no? Han hecho eso a expensas de ocupar terreno y mejorar su productividad. O sea, las dos cosas. Han mejorado productividad, pero también han aumentado terreno. Si no, sería imposible el aumento de 40 veces. Pero con eso también han... Entonces, han cortado seguramente bosque, se han acercado mucho al bosque. Entonces, con el cambio climático cambia la población de insectos, y los insectos que pican las plantas de cítricos saltan y se van al bosque muy fácilmente. Y mi hipótesis es que hay algún insecto que está llevando el Citrus tristeza virus a los algarrobos. Esa es mi hipótesis. Entonces, en base a esa hipótesis es que estamos haciendo todas estas investigaciones. Y luego está lo de la... Lo del metabarcoding. Claro, que es capturar el ADN del aire. Así es. ¿Del aire? Sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, porque bueno, pensé que tenía que atrapar al animalito para sacarle el ADN. Esto nació más o menos hace el 2020, digamos, la idea surgió. Mi hijo
él recibe el Economist, y en el Economist estaban, en la parte ciencia, hicieron una entrevista y escribieron un artículo sobre el metabarcoding de ADN aéreo, ¿no? Mi hijo es agrónomo, pero aparte de ser agrónomo, en realidad él está muy interesado en la conservación ambiental y ha formado una asociación sin fines de lucro que funciona en San Martín, en un área que se llama Cordillera Escalera, ¿no? Entonces me dijo, mamá, tenemos que hacer esto ahí en Cordillera Escalera para ver qué animales hay, qué cosas tenemos que hacer para proteger, para restaurar, ¿no? Entonces yo leí el artículo y vi que esto era el trabajo simultáneo de dos investigadoras, una en Noruega y la otra, o Dinamarca, y la otra en Canadá, ¿no? Entonces me puse en contacto con Elizabeth Clare de la Universidad de York en Canadá. Así hacemos los científicos, ¿no? Le escribí, he leído tu artículo, he leído me interesa, he visto que el trabajo que tú has publicado es un trabajo que has hecho en un zoológico, lo cual es lógico, ¿no? Porque los científicos nosotros somos ociosos, nosotros no queremos hacer más trabajo del necesario, ¿no? Entonces yo no me voy a mandar a hacer algo en la selva. Primero lo pruebo en un sitio que sea fácil, ¿no? En un zoológico donde yo sé que la jirafa está en tal dirección a tantos metros, que el león está en tal otra dirección a tantos metros, y sé qué animales hay. Entonces pongo mis aspiradores en un lugar, aspiro el aire y luego veo si logro captar el ADN de esos animales, ¿no? Entonces eso era el artículo en The Economist. Estas dos investigadoras habían logrado, una en el zoológico de Londres y la otra en el zoológico de este país escandinavo, identificar a todos los animales del zoológico, y no solo los animales del zoológico, también la comida de los animales del zoológico, por ejemplo el salmón que comía el oso. ¿Ya? Entonces dije, mira, lo que yo te ofrezco es que nos presentemos de manera conjunta a un fondo nacional y comprobamos tu trabajo, pero en la vida real, en un sistema complejo como es la Amazonía peruana. O sea, es la primera vez que se hace, digamos, en un ambiente no cerrado. No es la primera vez. ¿Ah, no? No, te voy a explicar por qué. Curiosamente, y sin haber estado en contacto, una investigadora joven de Iquitos contactó a la otra investigadora, a la del país escandinavo, ¿no? Y presentó, no junto conmigo, sino simultáneamente, y a mí me sorprendió, ¿no? Se presentó, o sea, hasta casi con el mismo título del proyecto. Me pareció muy sorprendente, ¿no? Pero un proyecto más pequeño para hacer lo mismo en Iquitos, ¿ya? Y yo lo presenté a Concitec, pero a mí Concitec me dijo que no, que mi proyecto no servía, ¿no? Y a ella sí le dieron el financiamiento. La diferencia entre los dos proyectos es que ella está usando los aspiradores de la gente de Noruega, que se los ha mandado, ¿no? Y todos los análisis, ella ha viajado a Noruega para hacer los análisis allá. O sea, en realidad no queda mucho aquí en el Perú de conocimiento, de formación de estudiantes, etc. Pero me parece interesante, estoy esperando los resultados, he estado en contacto con ella últimamente también. Entonces yo solicité información al Concitec, por qué me han rechazado mi proyecto. Y me dijeron estas observaciones que no eran verdaderas, pero no importa. Entonces, durante todo, decidí presentarme al siguiente concurso. Y ese año de espera seguí avanzando en nuestros trabajos. Hicimos un prototipo, eso lo pagó Bosque Guardián, ¿no? El lugar, digamos, de esta reserva de conservación. Tuvimos buenos resultados con ese prototipo. Hicimos varias otras cositas en el laboratorio, pruebas, ¿no?
Entonces presentamos el proyecto idéntico, ¿ya? Y dijimos, bueno, estos son nuestros avances, ¿no? Avances, hemos hecho algunos avances por nuestra cuenta. Y entonces nos dieron el financiamiento. ¿Qué año fue? Eso ha sido el año pasado. Y en este caso, el objetivo central del experimento ¿cuál es? El objetivo central es, uno, comprobar que esto funciona en la vida real, ¿no? Entonces, el proyecto tiene como dos vertientes. Una, yo tengo que hacer una colecta de lo que hay y hacer una base de datos de ADN local, ¿no? Tengo que tener ADN de los murciélagos, tengo que tener ADN de los ratones, tengo que tener ADN de los marsupiales, pongo cámaras trampa y tengo que ver qué animales hay, y en el sitio hay sloths, no sé cómo se llama el nombre en castellano, esos que trepan así lentísimo, osos perezosos, hay venados, hay otorongos, ¿no? Otorongos melánicos, hay diferentes tipos de felinos grandes, ¿no? Entonces hemos puesto también cámaras trampa para hacer un screening de todo lo que hay en animales, digamos, vertebrados. No todos los vertebrados, porque aves no lo estamos viendo, pero para hacer una base de datos de mamíferos, vamos a decir así, ¿no? Mamíferos y ¿Y orquídeas, me dijo? Eso es en animales. Ya. Y en plantas hemos decidido hacer la base de datos en orquídeas, porque no podemos abarcar base de datos de todo. Es la selva, pues, o sea, es demasiado, o sea, es excesivo, Sí. ¿no? Entonces, esa es la base de datos local. Entonces, luego yo tengo mis aspiradores, aspiro, extraigo el ADN, busco las bases de datos, busco los códigos de barras de ADN y hago el match entre lo que yo he obtenido y veo, ¿funciona o no funciona? ¿Con cuál técnica capto más biodiversidad? ¿Con la técnica tradicional, atrapando los animalitos, o con mi técnica de ADN de aspirado? Ese es el objetivo. ¿Y ha tenido alguna dificultad en general para trabajar en el campo? ¿O no, ninguna? No, porque, digamos, Bosque Guardián nos provee... tienen... Sí, nos provee el alojamiento, por ejemplo, la logística, ¿no? Nos dan un sitio para, vamos a decir, oficina, para trabajar los animales, tienen camionetas, cualquier emergencia nos pueden llevar a Tarapoto, ¿no? Hay personal que trabaja allí, que son guías, que nos ayudan, que nos llevan a diferentes lugares, que nos guían, que nos ayudan. Claro, yo le preguntaba esto pensando un poco en lo que le ocurrió cuando fue al Huascarán, y recuerdo que habían algunos comuneros que le decían, ustedes han encontrado oro y plata en la cordillera y la quieren vender a las potencias, un poco creyendo algunas mentiras, algunas leyendas, ¿no? Sí, era oro y otro metal también, una cosa muy valiosa que no me acuerdo ahorita. ¿Por qué diría que creemos tan rápido en esas mentiras? Bueno, yo creo que hay gente que se aprovecha de los agricultores y les dice esas cosas. En el Perú ocurre mucho eso, ¿no? Claro. O sea, son agitadores, tal vez, no sé. O sea, bueno, desde los romanos, divide y vencerás, ¿no? O sea, ya lo habían acuñado los romanos, entonces, divide y vinci, ¿no? Cuando estaba latente la pandemia, y en ese momento los científicos eran los profesionales en los que más confiaba la sociedad. ¿Ah, sí? Sí, porque esperaban la vacuna de ustedes. Pero mucha gente no ha querido vacunarse. Ahí voy. Lo que ocurre actualmente es que más bien han ganado territorio gente que no cree en la evidencia científica, como los antivacunas. Por ejemplo, ahora mismo están provocando un problema con sarampión en el mundo, ¿no? Alientan a la gente a que no se vacunen y más bien vuelven enfermedades que parecían desterradas. ¿Cómo se puede corregir eso? Bueno, yo creo que tenemos una gran falla en la educación básica, ¿no? Creo que tenemos que reforzar a nuestros profesores de colegio. Tenemos que reforzarlos para que ellos puedan transmitir la idea que
conocimiento viene con evidencia, ¿no? Y creo que en países como el nuestro y en muchos países se estimulan las creencias sin evidencia. Nos entrenan desde chicos a creer cosas sin evidencia. Creer sin verificar. No, sin evidencia. Sin nada. Sin nada. Y cuando cortes ahí te voy a explicar qué. ¿Hay algún científico viajero al que usted admire? Ay, sí, claro, Humboldt. Ah, vaya. Claro. Alguna vez me habló de un navegante como Magallanes. Ay, Magallanes también, maravilloso. Ah, Sí, pero no era científico. claro, un navegante. Era un explorador, un navegante, ¿no? Pero en cambio Humboldt era un científico, era un naturalista. Ujú. Y digamos, lo sigue, o sea, lee sus biografías. He leído toda la biografía de Humboldt, claro, o sea, absolutamente maravillosa. Maravillosa, o sea, es una cosa increíble. La tengo aquí en mi teléfono. ¿La tiene descargada en el celular? Es que tengo Kindle, ¿no? Ya. Y tengo el libro de la biografía de Humboldt, que se llama La invención de la naturaleza. O sea, Humboldt Ajá. inventó el concepto de naturaleza tal como lo tenemos hoy día. Antes de Humboldt, la gente no pensaba en la naturaleza como una cosa integrada, Ya. ¿no? Era árbol, pasto, o sea, animal que No corre. había ecosistemas. No había el concepto de ecosistema. Humboldt fue el primero, Ujú. el primero. No solamente eso, fue el primero que dibujó un paisaje con el concepto de ecosistema. Y que fue, además, el dibujo, es un dibujo famosísimo del Chimborazo, donde él dibujó el volcán y en cada altura dibujó todas las especies que él apreciaba divididas por altura. Ujú. ¿Y desde cuándo se interesó en la ¿Vida de Humboldt? Sí, más o menos. Bueno, ¿Desde joven? desde la biología, ¿no? O sea, ¿Desde la universidad? ¿Antes? sí, desde la universidad, Humboldt, Monod, Sagan, claro. Todos los estudiantes discutimos esas cosas. Los biólogos tienen sus propios héroes, digamos. Sí, claro, que son los héroes de la humanidad, en verdad. Bueno, está bien. Así es. En términos generales, ¿cuál diría que ha sido el mayor aporte del Perú al conocimiento colectivo, o sea, el conocimiento de toda la humanidad? Que en el Perú tenemos, creo que 88 ecosistemas o climas de los 100 que existen en el mundo. O sea, no tengo los números Ya. precisos, pero el aporte del Perú es la diversidad. Es un país mega diverso que está inexplorado todavía. ¿No? ¿Se anima a lanzar un porcentaje? Diría, tal porcentaje del Perú no está explorado todavía. La mayor parte del Perú no está explorada. Un 80%. O sea, yo diría que mucho más. Por ejemplo, microorganismos de los suelos del Perú. Los microorganismos de los suelos que tienen aplicaciones médicas, que tienen aplicaciones industriales, que tienen aplicaciones de todo tipo. No se conoce. ¿Cuántos microorganismos? Tenemos un banco de microorganismos en el Perú. Tenemos una base de datos de ADN de los microorganismos que existen en el Perú con sus genes, ¿no? Eso ya existe. Startups en Estados Unidos en las que estudiantes míos trabajan, tienen unas colecciones gigantescas de secuencias de ADN de microorganismos y de allí ellos sacan ideas de nuevas proteínas para aplicaciones industriales y ganan millones. Ahora, ¿por qué en el Perú no tenemos eso? ¿Cuántos tenemos? O sea, 100% inexplorado. Vaya. No sé, digo. Sí, por poner un ejemplo. Ya, solo te pongo un ejemplo. Y no solamente, o sea, no es los suelos así normales. Tenemos suelos contaminados, tenemos suelos en la puna, tenemos microorganismos en la puna que están sometidos a altas radiaciones de UV, a sitios congelados. Tenemos microorganismos adentro de los glaciares,
microorganismos que han existido hace millones de años y que están congeladitos, guardaditos en el refrigerador, allí. Ustedes vieron un poquito en el Huascarán. En el Huascarán, por ejemplo. Entonces, o sea, tenemos un potencial, pero es que me tiembla el cuerpo ya. A ver, voy a cambiar un poco la pregunta. Chico. ¿Hubo algún momento de la historia republicana en la que lideramos alguna rama de la ciencia, alguna investigación científica que aportara a la humanidad? O sea, ¿o no? Nunca hemos estado a la cabeza de es nada. que sí tenemos científicos héroes, ¿no? O sea, yo creo que en el Perú hay muchos científicos que han sido héroes de luchar contra la falta de financiamiento, contra las trabas burocráticas, contra, no sé, la criminalidad también, porque cuando tú te vas solo por diferentes lugares puedes ser víctima de ataques, ¿no? Por ejemplo, me contaba un colega mío que trabajaba en el Centro Internacional de la Papa y que se dedicaba a hacer la colección mundial de papa, ¿no? A él lo han dejado totalmente desnudo en la Puna Sendero Luminoso, después de obligarlo a bailar, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, Carlos Arbizu, hemos sido compañeros de trabajo. Entonces, ¿Él sigue en el Centro Internacional de la Papa? no, ya se retiró. Más bien su hijo está involucrado en uno de los trabajos del Algarrobo. Ah, vaya. Sí, que trabaja en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La familia científica. Ajá. Entonces, sí hay, digamos, esfuerzos individuales, pero la ciencia no es individual, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría ver al Perú, no sé, como líder del aprovechamiento de su biodiversidad. Líder, ¿por qué no? O sea, claro, yo te digo por qué no, pero podríamos, pero ¿por qué no? Son muchas las razones, ¿no? Dime una, la más importante. La fuga de talentos. No solo la fuga de talentos, sino la falta de aprovechamiento de nuestro principal recurso de la biodiversidad. ¿Sabes cuál es nuestro principal recurso de la biodiversidad peruana? Dígame. Los cerebros de los peruanos. Es un recurso. Es un recurso. Tenemos cerebros de todas las etnias posibles, ¿no? Ahí está. Así es. ¿Hay alguna figura femenina que debería ser nombrada como la más importante de la ciencia en el Perú? O sea, en nuestra Ahí historia. me agarras. En ciencia. Sí. ¿O alguna? No me he preparado para esa pregunta. ¿Alguna a la que usted siga, al menos? ¿Peruana? Peruana. No. No. Bueno, no sigo. Bueno. Ahí me agarraste. Voy a pensarlo y después te contesto. Sí, tenemos unas horas todavía hasta que termine esta edición. Ahora, alguna vez le escuché decir que la presencia de mujeres en la ciencia no solamente era necesaria porque deben tener... Por la diversidad, Claro. pero por lo mismo que tenemos que incluir en la ciencia a gente de todas las etnias del Perú. O sea, acá tenemos cerebros muy diferentes, todos. Sí, Porque pero aparte, estamos confrontados a culturas distintas. Nuestro cerebro, el cerebro de alguien que ha nacido en la selva, por ejemplo, y que puede distinguir tantos colores de verde, definitivamente es totalmente distinto a mi cerebro. Claro, que ha vivido... Y no solo por eso, ¿no? Por muchas otras razones. Claro, pero aparte usted pedía una especie de enfoque de género a la hora de investigar. Y lo decía porque a veces en los experimentos solamente se trabajan con sujetos machos. Ah, ya. Claro, Bueno, y... es que desde ya, digamos, las mujeres somos una cultura en particular, ¿Ya? ¿no? Entonces es una cultura diferente, una manera de ver las cosas diferente, Sí. ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, yo me había referido en esa época a los estudios clínicos, ¿no? Y la mayor parte, y recuerdo que esto fue también a raíz de si mal no recuerdo, de un decreto supremo en el Perú que regulaba los estudios clínicos, prohibiendo
que personas de etnias amazónicas y niños participen en estudios clínicos, ¿ya? Lo cual parecía muy bien, o sea, a ojos de mucha gente puede parecer bien, pero me parece muy mal. ¿Por qué? Porque el metabolismo de ellos, su fisiología es distinta y necesitamos saber si ciertos medicamentos tienen efectos negativos en ellos, si asimilan esos medicamentos, si la dosis es la correcta, etcétera. Claro, y puede pasar lo mismo con las mujeres. En el sentido de Es exactamente lo mismo. La mayor parte de estudios clínicos se hacen en WASPs, ya. White Anglo-Saxon Person, ¿no? Entonces, personas, digamos, hombres blancos, europeos, ¿no? Anglosajones. Entonces sabemos que en ellos los medicamentos funcionan muy bien. No hay contraindicaciones. O bueno, si es que hay, van a estar estudiadas, van a estar reguladas, van a estar analizadas. Entonces, cuando tú le das eso a una mujer, puede tener otro tipo de efectos. Cuando tú le das eso a alguien que tiene una etnia shipibo-conibo, va a tener otro tipo de efectos. Tenemos que saberlo. He leído que ahora lo que está de moda en la tecnología es un poco el trabajo con inteligencia artificial, pero que hay menos mujeres trabajando en este tema en el mundo, no solamente... Siempre hay menos mujeres trabajando en las cosas. Todo. Es decir, en ciencia somos 30%. El otro día le pedí datos al Minedu, que todavía no he terminado de analizar porque los necesitaba para ayer y me los enviaron el martes, equivocados. Entonces, después me los han corregido y yo ya no he tenido tiempo de analizarlo. Solamente vi así a grandes rasgos, ¿no? Vi que, por ejemplo, solo 30% de las carreras STEM en el Perú, tenemos egresados, 30% son mujeres, ¿no? Ahora, también miré que cómo es la carrera universitaria, profesores auxiliares, profesores asociados, profesores principales, hombres versus mujeres, ¿no? Siempre hay menos mujeres y cada vez va subiendo en la categoría y vas teniendo menos mujeres. O sea, hay un efecto hay un filtro. ¿Se necesita un carácter especial para interesarse por la ciencia o cualquier persona puede desarrollar este tipo de trabajo? Es decir, yo creo que las personas que no se interesan por la ciencia es porque tuvieron una mala educación. ¿Y qué carácter? O sea, ¿qué...? Porque los niños son fundamentalmente curiosos. Y la curiosidad es lo que llama a la ciencia. O sea, ¿por qué es así esa flor? ¿Por qué? Entonces vamos a ver cómo es, ¿no? Eso es la ciencia, ¿no? Aprender, ver, repetir, ver qué ocurre. Claro, entonces, si eso no se alienta desde el colegio, pues se pierde. Entonces, eso es algo que se tiene que alentar de maneras bien específicas. Uno, alentar la curiosidad, alentar la experimentación, alentar la lectura, bibliotecas. Las públicas, nutridas. Los mismos profesores, ¿no? Yo no sé, tengo una idea, por ejemplo, que cada profesor de primaria en lugares alejados y lugares rurales fuera equipado con 3 maletines, ¿no? Un maletín que tenga todo lo básico para hacer sus experimentos en biología y que todos los chicos de la clase puedan ver esas cosas. O sea, hacer un kit así súper simple, con cosas básicas que maravillen a los niños y que los induzcan a esa curiosidad natural que ya tienen, ¿no? Otro de física y otro de química. 3 maletincitos, cada uno para 6 experimentos básicos. 6 por 3, 18, ¿no? Y, ¿me entiendes? Y ya tienes experimentos para todo el año. Y para conversar sobre esos fenómenos. Y para hacer tus clases sobre esas cosas. Pero hay que darle
no solamente los maletines a los profesores, sino también los conocimientos, ¿no? Porque son personas que han estudiado educación, no son personas que han estudiado matemáticas, no son personas que han estudiado exacto, química. Entonces tenemos que darles a nuestros profesores no solamente herramientas pedagógicas, que eso está muy bien, pero en realidad tenemos que darles elementos concretos de conocimiento para que ellos les den eso a sus niños. Porque una persona solo puede explicar de manera simple aquello que comprende. Si tú no lo comprendes bien, no lo vas a saber explicar. Entonces, nuestros profesores tienen que aprender bien ciertos conceptos, ¿no? Entonces, nosotros desde la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, tenemos un pequeño programa de actualización en matemáticas para profesores de primaria, de Minedu, ¿no? Pero es un pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces, eso se necesita hacer eso de manera masiva. Claro. Ya que hablamos de la escuela, ¿cómo usted llegó a la ciencia en la escuela? O sea, ¿qué es lo que encontró que la llevó por ese camino en el colegio? Bueno, no, yo desde que nací creo. O sea, no es nada de la escuela. No fue en la escuela que... No, o sea, la tara vino conmigo. Pero bueno, en todo caso, vino de casa en todo caso. Pero no porque mis padres siempre me estimularon la lectura, ¿no? Ya. Digamos, siempre tuve libros, pero porque a mí me gustaba leer. O sea, aprendí a leer muy... O sea, yo era una niña terrible, terrible. O sea, por ejemplo, acá yo ya me estaría trepando al techo del vecino. ¿Por investigar alguna cosa? No, por traviesa. O sea, traviesa. me hubiera trepado a la pared, o sea, ya estaría me metería a todas las casas de la cuadra, ya estaría o sea, ¿no? Entonces, mi mamá no me aguantaba mucho en la casa, así que me metió al colegio, que había un colegio del Hans Christian Andersen a una cuadra de mi casa. ¿En como un internado? No, o sea, que vaya al colegio, pues, que vaya... que la deje un momento libre. Bueno, no un momento, de 8 de la mañana, en esa época era hasta no sé qué hora, pues, ¿no? Ya. ¿No? Con un poco la promesa de que el próximo año fuera al mismo, o sea, que repitiera el kinder de 3 años o de varios años hasta que llegue a los 6 años y entre al primer grado, ¿no? Ya. Pero no pudieron porque aprendí a leer, ¿no? Claro. No funcionó el plan de eso. No funcionó el plan, ¿no? No funcionó el plan. Es más, o sea, ¿entró la primaria usted a los 5? O sea, ahí comencé el colegio a los 3 años, ¿no? Entonces luego me cambiaron de colegio, donde unas monjitas que... ¿Sigue siendo igual de traviesa y curiosa? También, sí, igualito, sí. O sea, nunca me calmé. Recién me he calmado. Bueno, entonces... Entonces, digamos, no... Siempre me gustaba leer, siempre me gustaban las historias. Pero era una cosa suya, entonces no era de sus padres. De claro, escuela, era cosa mía, sí, claro. En el jardín yo hacía pócimas, me regalaban juegos de química y hacía bombas apestosas y me iba al largo donde quedaba escala, ¿no? Por acá, y tiraba las bombas apestosas adentro del ascensor y me iba corriendo, o sea, y era... Pero la pata de Judas. Usted, doctora, sí. Y era sí. O sea, sí, era bien... ¿Cuál fue su primer instrumento científico? ¿Cuál fue el que...? Un cuchillo. ¿Un cuchillo? Claro, me regalaba una muñeca y inmediatamente la abría para ver cómo funcionaba por adentro. A la universidad, ¿cómo está su relación con los sanmarquinos? ¿Está usted fascinada con no, yo sigo feliz en San Marcos. Yo creo que San Marcos realmente es un potencial enorme que tiene el país, ¿no? Tanto de sus profesores como de sus estudiantes. Y acá yo sí quisiera
hacer un llamado, ¿no? A mirar a San Marcos como una gran joya que tenemos abandonada como peruanos. San Marcos tiene gente increíble, profesores y estudiantes. Tenemos el Museo de Historia Natural, tenemos institutos en todos los ámbitos, ¿no? En historia, en literatura, en ciencias sociales, estudios peruanos, danza, deportes, etcétera. ¿Se pasea por el campus de San Marcos? Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Pues He querido usar la piscina, pero no es temperada. Ya. Eso es lo único malo. Entonces no... ¿Qué días vas a San Marcos? Todos los días. ¿Va todos los días? Sí. ¿Alguna vez ha dicho, no sé mentir, y eso en el Perú puede ser un defecto? Ah, sí, es un defecto. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque aquí la mentira es casi un modo de vida, ¿no? A la gente no le gusta que le digan las cosas directamente, mejor, la gente dice, no, sí, está bien, pero está pensando, qué malo hizo. No es directa, no... No, sí, eso es eso. Pero la mentira, ¿no? Es la madre de la estafa y la madre del robo. O sea, la mentira es el inicio del engaño al otro, ¿no es cierto? Y luego el engaño a otro, tú lo escalas hasta las peores cosas. Claro. Hasta Odebrecht, ¿me entiendes? O sea, sí. ¿no? La corrupción, o sea, la mentira es la base de la corrupción. Es la base, porque de eso se trata, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que yo consiga ese trabajo sin tener las credenciales, entonces miento, etcétera? Claro. A mí en Concitec, o sea, chicos gente joven que ha postulado con certificados falsos, creyendo que no nos vamos a dar cuenta. Eso pasó en su gestión. Sí. Caray. Ahora sí, la última pregunta. O sea, todos los proyectos de lo que usted me cuenta son fascinantes. O sea, entender por qué los algarrobos están muriendo, entender el ADN. Pero sí hay miles. O sea, somos miles de científicos haciendo cosas. Lo entiendo. A donde voy es que ustedes están concentrados en estas cosas tan fascinantes y útiles a la vez, mientras la actualidad nacional está concentrada en otra cosa, en los ataques entre grupos políticos, entre denuncias. Habría que preguntarnos por qué es eso. No se siente desalentada. Totalmente. Todos los científicos nos sentimos desalentados por eso, porque necesitamos pues una estabilidad, un sentir que el Perú está avanzando, ¿me entiendes? Y que nuestro trabajo se toma en cuenta.